estudio de la guía de trabajo autónomo número 2, correspondiente al módulo de estadística 71.3. En esta guía de trabajo vamos a desarrollar el concepto de varianza y desviación estándar. Para empezar, vamos a decir que la varianza y la desviación estándar pertenecen al conjunto de herramientas que se utilizan para calcular la variabilidad de un conjunto de datos. Es decir, a través de la varianza y la desviación estándar determinamos qué tan cercanos están los datos unos de otros o qué tan dispersos se encuentran los datos en el conjunto. A esto es a lo que llamamos variabilidad. Para empezar, hacemos un repaso sobre cómo se calcula la media aritmética o promedio. Recordamos que para calcular la media aritmética de un conjunto de datos, por ejemplo, estos 6 datos que tenemos acá, se toman los datos, se suman y ese resultado, ese total se divide entre la cantidad de datos que tenemos. En este caso son 6 datos y el resultado da 80, es decir, el promedio de este conjunto de datos es 80. Repasamos ese concepto porque se va a utilizar en el cálculo de la varianza y la desviación. Empezamos haciendo notar que vamos a calcular primero la varianza y después vamos a calcular la desviación. La desviación recibe el nombre también de desviación estándar o desviación típica. Para calcular la varianza tenemos que considerar si estamos trabajando con una muestra o con una población completa, porque la fórmula para el cálculo de la varianza poblacional es levemente diferente de la fórmula para el cálculo de la varianza muestral. En este caso acá podemos ver que en el conjunto de datos tenemos el 1, 3, 5, 7 y 9. Esos van a ser los números que vamos a utilizar en este ejemplo. Y queremos calcular la varianza y la desviación estándar de esos datos. Es decir, queremos determinar qué tanto están variando esos datos, qué tanto se están diferenciando unos de otros, qué tan dispersos están. Entonces empezamos calculando el promedio, que corresponde a la suma de los 5 datos dividido entre la cantidad de datos, que es 5. Acá aparece la suma de los 5 datos, da 25. Dividido entre 5 datos es igual a 5, es decir, determinamos que el promedio es igual a 5. Ahora vamos a calcular la varianza muestral. ¿Por qué muestral? Porque me están diciendo que estos datos corresponden a una muestra. Observe que la fórmula para la varianza muestral consiste en hacer la diferencia entre cada dato y el promedio, es decir, a cada dato le voy a restar el promedio. Ese valor lo voy a elevar al cuadrado y voy a ir sumando desde el primer dato hasta el último este número, este valor que fue elevado al cuadrado. Una vez que han sido sumados todos esos números, lo dividimos entre n-1. n-1 correspondería cuando estamos calculando la varianza de una muestra. Si estuviéramos calculando la varianza del conjunto completo de datos de una población, se divide esta misma fórmula entre n únicamente. En este caso, repito, por ser una muestra, se va a dividir entre n-1. Aquí podemos observar la operación un poco más desarrollada. El primer dato le vamos a restar el promedio y lo elevamos al cuadrado. Más el segundo dato le restamos el promedio y lo elevamos al cuadrado. Más el tercer dato menos el promedio elevado al cuadrado, más el cuarto dato menos el promedio elevado al cuadrado, más el quinto dato menos el promedio elevado al cuadrado. Observe que estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5 datos. Y eso se va a dividir entre n-1, recordando que la n representa la cantidad de datos que tiene nuestro conjunto. En este caso n es igual a 5, porque son 5 datos. Acá lo podemos ver. Muy bien. Se puede ver aquí ya en los valores correspondientes el dato menos el promedio al cuadrado, dato menos promedio al cuadrado, esto se va sumando hasta el último dato, que es 9, menos el promedio recuerde que lo calculamos acá, al cuadrado, dividido entre 5 menos 1. Entonces tendríamos estas diferencias, el resultado de estas restas es esta diferencia, el resultado de estas restas es esta diferencia, etcétera, 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 dividido entre 4. Y al hacer esa operación corresponde que la varianza, cuyo símbolo es S cuadrado, esa es la varianza muestral,
La varianza tiene un valor de 10. Aquí podemos verlo. El valor de la varianza es 10. Una vez que calculamos la varianza, ahora procedemos a calcular la desviación estándar. Observe que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Por eso se debe calcular primero la varianza, porque una vez que se tiene el valor de la varianza, le calculamos la raíz cuadrada y a ese resultado es lo que llamamos la desviación estándar. Recuerde que ese cuadrado, obsérvelo acá, es el símbolo de la varianza muestral. Y la raíz de ese cuadrado, S, es lo que denominamos la desviación estándar, también muestral. De manera que la raíz de 10, la raíz de la varianza, nos da como resultado 3,162. ¿Qué significa este resultado? 3,162. Bueno, la desviación estándar indica cuánto se separan o se desvían los datos en promedio de la media aritmética del grupo. Esta explicación se hace un poco más sencilla de comprender a través de un ejemplo. Yo voy a utilizar un ejemplo que tengo preparado acá. Este es un ejemplo con un conjunto de datos tomados de la altura de unos perros. Acá se puede ver que tenemos 5 perros y vamos a tomar como dato la altura que tiene hasta los hombros cada uno de estos perros. Para el primer perro tenemos una altura de 600 milímetros, el segundo perro 470 milímetros, el tercero 170 milímetros, el que sigue 430 y el último 300 milímetros. Vamos a determinar la media, es decir, el promedio, la varianza y la desviación estándar para este conjunto de perros. Y vamos a concluir algo al final. Empezamos calculando la media o promedio, o media aritmética, como le llamamos. Se suman todos los datos y se divide entre la cantidad de datos, que son 5. De manera que obtenemos una media de 394. Es decir, la altura promedio de estos perros es 394 milímetros. Ese número, el promedio, corresponde a esta línea en verde que aparece en la gráfica. Observe que algunos perros tienen una altura, su dato es un número mayor que la media, como el primero y el segundo, y algunos perros tienen una altura menor que la media, por debajo de la media. Si se observa, eso significa que del dato primero, que es 600, hasta la media aritmética hay una diferencia. Esa diferencia se puede obtener haciendo la operación al dato restándole el promedio. Si a 600 le restamos 394, quiere decir que la diferencia entre el dato y la media es 206. Si hacemos la misma operación para el resto de los datos, es decir, al dato le restamos el promedio, vamos a encontrar cuánto es la diferencia, es decir, la distancia que separa el dato de la media aritmética. Vemos que en algunos casos esta distancia o esta diferencia es positiva porque el dato está por encima de la media aritmética. Pero en el caso, por ejemplo, del perrito número 3, al hacer dato 170 menos el promedio 394, el resultado es menos 224. Es una diferencia negativa porque el dato está por debajo de la media aritmética. Igual con 430, la distancia es 36 y la distancia de 300 a 394 es menos 94. Aquí se hizo 300 menos 394 y el resultado es menos 94. Entonces podemos observar que hay diferentes números que representan la distancia o diferencia que hay entre cada dato y la media aritmética. Nosotros podríamos tomar todas esas diferencias y elevarlas al cuadrado y sumarlas. ¿Por qué elevarlas al cuadrado? Porque, como usted puede observar, hay algunas diferencias que tienen signo positivo y otras negativo. Si sumamos todas las diferencias como están originalmente, los números positivos se van a cancelar con los negativos y eso va a producir que la varianza en realidad no nos esté indicando nada. Vamos a ponerlos, cada una de esas diferencias elevadas al cuadrado,
de manera que su resultado siempre va a ser un número positivo. Sumamos esas diferencias y se divide entre la cantidad de datos que tiene el conjunto. En este caso, esta operación da como resultado 21.704. Ese número es lo que llamamos la varianza. Ahora, una vez que tenemos la varianza, vamos a calcular la desviación estándar, que consiste en calcular la raíz cuadrada de la varianza. En este caso, la raíz cuadrada de 21.704 es 147. Entonces, vamos a darle una interpretación a la desviación estándar. Este 147 representa 147 milímetros. Aquí dice centímetros, es un error, es milímetros. Eso significa que, en promedio, los datos de este conjunto se alejan 147 milímetros, ya sea hacia arriba o hacia abajo, de la media aritmética. O como lo dice aquí, las alturas se alejan en promedio 147 milímetros de la media aritmética. Eso podríamos observarlo en la gráfica de esta manera. Recuerde que la línea en verde es la media aritmética y, de acuerdo con nuestros cálculos, los datos se desvían de forma típica 147 milímetros hacia arriba o hacia abajo de la media aritmética. Podemos observar que el dato del primer perro queda por encima del dato de la desviación. Eso significa que este perro tiene una altura por encima o mayor que la desviación normal que tendrían los datos. Igual sucede con el tercer perro. Observe que su dato está por debajo del nivel de la desviación estándar. Eso significa que la altura de ese perro es menor o está por debajo de lo que los datos se desvían de forma típica respecto de la media aritmética. Los otros perros sí tienen sus valores, digamos su altura, dentro del rango que se considera una desviación típica para este conjunto de datos. Muy bien, entonces volvamos a la práctica. En el ejercicio número 1 tenemos un conjunto de datos que corresponden a una muestra, el problema lo está indicando, es una muestra de la cantidad de errores ortográficos que tuvieron 8 niños de tercer grado de una escuela. Y nos piden determinar la varianza y la desviación estándar. Entonces vamos a proceder igual como en los casos anteriores. Vamos a empezar calculando el promedio de esos datos. El promedio consiste en sumar 8 más 9 más 10 más 2 más 11 más 8 más 7 más 3 y lo vamos a dividir entre la cantidad de datos, que son 8 datos. Al hacer esa operación nos da el promedio 7,25, es decir, la media es 7,25. Una vez que tenemos la media calculada, procedemos a calcular la varianza, donde se toma cada dato, por ejemplo el primer dato es 8, se le resta la media y se eleva al cuadrado, más, continuamos segundo dato, al dato se le resta la media y se eleva al cuadrado, más el tercer dato se le resta la media y se eleva al cuadrado, y continuamos hasta el último dato, hasta 3. 3 se le resta la media, 7,25 y se eleva al cuadrado. Esa suma debe dividirse entre 7. ¿Por qué entre 7? Porque recuerde que la fórmula dice que en el denominador aparece n-1 por ser una muestra, n-1, donde n es la cantidad de datos, que son 8 datos. 8 menos 1 es 7. Al hacer esta operación completa, el resultado es 10,21, es decir, la varianza muestral tiene un valor de 10,21. Finalmente, para calcular la desviación estándar, procedemos a calcular la raíz cuadrada de 10,21, que da como resultado aproximadamente 3,19. Es decir, en este conjunto de datos, los datos se alejan en promedio 3,19 unidades de la media aritmética, que es 7,25. Nos pide aquí una última actividad. Justifique con una razón qué utilidad puede tener el determinar la variabilidad de un conjunto de datos. Bueno, pues en ejemplos prácticos tenemos muchísimos. Podríamos considerar la utilidad de determinar cuál es la altura promedio
de una especie de pájaros, una especie nueva de pájaros, y a través del análisis de la desviación estándar podríamos determinar qué se considera normal como desviación en la altura de esos pájaros, de manera que pudiéramos determinar cuando un pájaro tiene una altura mucho mayor que lo que normalmente se desvían los datos o mucho menor de lo que normalmente se desvían los datos. Eso es por poner un ejemplo. Finalmente podríamos agregar que el cálculo de la desviación estándar y la varianza es algo mecánico, es decir, utiliza siempre una fórmula, y lo que nosotros debemos hacer es colocar los valores y seguir la instrucción de lo que la fórmula nos indica. Acá se ofrece un video donde usted puede profundizar un poco más en el concepto de la varianza y la desviación estándar. Y con eso finalizamos el desarrollo de la guía de trabajo autónomo número 2. Gracias.